Muy buenos días. Antes que nada agradecer a todos los medios su presencia. He convocado esta rueda de prensa en la mañana de hoy y, como verán, acompañados por todos los presidentes de todos los sectores de las organizaciones que integran esta confederación, dada la enorme o la gran preocupación que todos tenemos ante el documento que tienen ustedes. Hemos dado a los medios un documento, ¿verdad? Ante el documento que tienen ustedes delante, que es el anteproyecto de ley de medidas administrativas y fiscales del Gobierno de Canarias. Recordarán ustedes que el pasado 27 de abril, esta confederación, o este presidente también en representación de la confederación, le enviamos un escrito al presidente del gobierno que no estábamos nada de acuerdo con el anteproyecto de ley que él nos había remitido. En el día de ayer enviamos al gobierno de Canarias las alegaciones que decían ayer, enviamos también las mismas alegaciones al SED, a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias y a todas nuestras sectoriales. Como ya he dicho en otras ocasiones, siempre hemos entendido que los ajustes que el Gobierno de España ha hecho nos parece correcto, porque en el supuesto de que no lo hiciese el Gobierno de España, seguramente en su presupuesto la Unión Europea le iba a hacer un recorte que podía ser incluso mucho más fuerte que inicialmente ha hecho el Gobierno de España, y por tanto estamos de acuerdo en estos ajustes. Ahora bien, no olvidemos que Canarias es una región periférica con muchísimas dificultades por su lejanía, por su fragmentación del territorio y muchas más facetas que todos sabemos. Por lo tanto, Canarias tiene que tener en los presupuestos del Estado un tratamiento diferenciado al resto del territorio nacional. Además de estos problemas estructurales, Canarias, como todos sabemos, registra la tasa de paro, o la segunda tasa de paro más alta de España, que es el 32,28%. Andalucía nos gana porque es el 33%. Como todos ya saben, el próximo día 22, el presidente del Gobierno de Canarias, el señor Rivero, y el presidente del Gobierno de España, el señor Rajoy, por fin tienen esa tan deseada para todos y ansiada reunión que todos esperamos y deseando que se desarrolle con diálogo y que se alcancen acuerdos que compensen los recortes que ha tenido el Gobierno de Canarias en los presupuestos del Estado, y que de esa forma no podrían o no deberían de ser necesario la aprobación de este anteproyecto que el Gobierno nos ha puesto encima de la mesa. Pero entrando en la materia que hoy nos ocupa, que son nuestras alegaciones al anteproyecto de ley, he de manifestar, con el apoyo de todos los presidentes de todas las sectoriales que me acompañan, nuestro rechazo al anteproyecto. En definitiva, se apuesta por un fuerte incremento de la fiscalidad, primando así el corto plazo y rehuyendo los verdaderos problemas económicos y sociales que arrastra Canarias. En definitiva, se apuesta el incremento de la presión fiscal. No puede ser el primer recurso para el reequilibrio de las cuentas públicas, cuando lo que en realidad debe hacerse es una reforma estructural de la administración pública canaria, que está sobredimensionada. Los efectos de estas medidas no van a ser otras que más paro y, contrariamente al objetivo que dicen perseguir con la reforma, menos ingresos públicos al paralizar y obstaculizar las actividades privadas. En definitiva, se trata de medidas injustas, improvisadas, contradictorias e ineficaces. Me van a permitir que solo les exponga algunas de las muchas medidas fiscales que propone el Gobierno,
dado la amplitud de las mismas y que les hemos entregado a ustedes un dossier, como decía anteriormente, con el estudio pormenorizado de todas y cada una de ellas. Por una parte, en el incremento de tipos impositivos del IGIC tendrá una enorme repercusión, especialmente grave, en nuestro sector estratégico que es el turismo. Nuestro principal motor económico no puede estar abocado a una recesión y no digamos nada si a esto le añadimos el incremento de tasas aeroportuarias que esperamos que en la próxima reunión del día 22 se pueda reconducir. Les recuerdo que Grecia ha eliminado las tasas aeroportuarias, excepto la capital Atenas, que la ha reducido algo menos, al igual que Egipto ha eliminado el 50% de las tasas aeroportuarias. De las pocas cosas que Canarias exporta es el turismo, con lo que nuestra balanza comercial quedará muy debilitada o mucho más debilitada de lo que está. El aumento del IGIC provocará un aumento de los precios de todos los sectores y el efecto inmediato que va a producir es disminuir aún más el consumo y por tanto el gobierno recaudará mucho menos. En segundo lugar, sobre el incremento del impuesto sobre el combustible, nos preocupa también el incremento de la fiscalidad prevista para los combustibles, ya que supondría una nueva carga para el conjunto de los operadores económicos y de los consumidores canarios. Además de la más que previsible repercusión inflacionista, que será un nuevo factor de desgaste de la competitividad de nuestro tejido productivo. Esta medida provocará un aumento de los precios de los productos y un descenso en el consumo. Como tercer ejemplo, en relación al impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales, somos contrarios de que se penalice la actividad comercial por el simple hecho de ejercerla bajo unos determinados formatos. Este impuesto es absolutamente discriminatorio con el resto de la actividad comercial y con el resto de las actividades económicas. Nos sorprende aún más que nos comente que este impuesto no podrá ser repercutido a los clientes. La pregunta que le hago es ¿cómo se va a pagar entonces? Y más aún una situación económica y el escasísimo, digamos, consumo que existe en estos últimos años en Canarias. A todo esto hay que añadirles el incremento fiscal sobre las telecomunicaciones, el transporte de la electricidad por red de alta tensión, las tasas por actuaciones de la Administración Tributaria Canaria, tasas por tener depósitos en entidades bancarias o financieras y otras muchas más tasas, para no ocurrirle que las tienen todas en ese documento que les hemos entregado. Se recortan los plazos para presentar las liquidaciones en los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto sobre sucesiones y donaciones en el intervivo, pasando las liquidaciones de 6 meses, que eran las que tenemos en este momento, a 1 mes. Los canarios vamos a pagar más también en la denegación de la renta, y así mucho más, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas medidas pueden provocar incluso la descolonización de empresas de Canarias a favor de otras comunidades autónomas que generen más seguridad jurídica y estimulen la inversión en vez de castigarla. Este anteproyecto demuestra la desesperación del gobierno por incrementar de manera inmediata la tesorería en vez de ir al fondo de las medidas que Canarias necesita, como es la reforma de la administración y de las empresas públicas. Y termino diciendo que las medidas del gobierno regional entendemos que empobrecerán más a Canarias, crearán más desempleo y subirán el precio de los productos y servicios. El gobierno debe emprender con urgencia las reformas estructurales que den sentido a los grandes sacrificios que están teniendo que hacer los ciudadanos y las empresas canarias. Muchas gracias y podemos pasar al turno de preguntas, pero yo también
tengo que comentarles que si quieren hacer alguna pregunta, algún representante de cualquier sectorial, estamos todos aquí y encantados de atenderlos. Muchas gracias. Sí, quiero decirle que es deslocalización, ¿eh? Ojo. No estamos paralizados. Deslocalización. Está claro, ¿no? Está claro. Que no estamos hablando de independentismo. No, ¿quién tiene el titular? Hay otro más no hay duda. Rubén, por favor. Sí, buenos días. En primer lugar, si en el caso de que el gobierno, bueno, yo creo que ha dicho ya de forma taxativa que tiene que aprobar la ley para recaudar lo que tiene previsto en este segundo semestre, si se aprueba tal y como está, va a haber algún tipo de medida, recursos judiciales, administrativos, en fin, algún tipo de medida que vaya a adoptar la Confederación o alguna sectorial. Bueno, yo creo... En segundo lugar, perdón, no sé si a usted o al representante de los grandes establecimientos comerciales o algún otro sector, cuando se refieren a que van a incrementarse los precios, si hay algún tipo de... se ha detallado en qué medida pueden incrementarse los precios, porque Hacienda dijo recientemente que la consejería que la repercusión sobre la cesta de la compra sería sobre el 1,7%. Entonces, si hay algún tipo de... si esa repercusión sobre el precio final puede ser más elevada. Gracias. Sí, yo le voy a responder a algo y Valentín, si lo que es conveniente, me va a responder ahora. Yo diría que cualquier sectorial, ante, digamos, que hemos analizado con detenimiento este documento, este anteproyecto, y podemos ver incluso algunas ilegalidades. Por tanto, si alguna sectorial lo estima conveniente, con el apoyo lógicamente de esta confederación, le vamos a apoyar para que entable la defensa de sus intereses por encima de todo. Y en relación a la alusión... Bueno, contestando a las dos preguntas que hace, es posible, puesto que ya hay otras comunidades que han presentado recursos en el pasado. Lo que ocurre es que el Constitucional lleva 10 años sin resolver este asunto. De las 4 comunidades que hay actualmente, algunas de ellas ni siquiera han procedido al cobro y está suspendido. Otras incluso están avaladas, por tanto, el gobierno no recaudaría este impuesto porque está dependiente y lógicamente se recurrirá. En cuanto a la prohibición, lo dice además, en cuanto a la prohibición de repercutir este impuesto sobre los productos, bueno, quedamos algo perplejos, o sea, es un coste más, que vamos a inventar un nuevo sistema, que costes que no se suman a la gente de explotación, eso es muy complicado, no sé cómo será. En cuanto a cómo va a afectar, por terminar de contestar, sinceramente todavía no lo tenemos ultimado, porque está tan en el aire, y le puedo poner un simple ejemplo. Hay centros comerciales en donde los locales son del propietario del negocio. En ese caso, ¿quién va a pagar? El dueño del local ese pequeño, paga el antiguo propietario. Es que creo que ha sido muy precipitado, no se ha pensado, no se ha detallado y hay muchas incógnitas en lo que han, o lo que pretenden en el anteproyecto que han presentado. Sí, y quería saber, en cualquier caso, cuál va a ser un poco el calendario de movilizaciones.
si van a emprender alguna la Confederación, o más o menos qué tienen previsto hacer. Nosotros somos empresarios, la movilización la hacen los sindicatos. No, yo sé que no de organizaciones sociales, pero sí un poco qué es lo que van a hacer de cara a los próximos meses para denunciar esta situación, aparte de... Bueno, ya lo estamos denunciando públicamente, yo creo que podemos hablar más alto pero no más claro, entiendo. A partir de ahí, lo que acaba de decir Valentín, si hay sectoriales, con el apoyo lógicamente de esta confederación, si quiere tomar medidas, digamos, para defender sus intereses donde sea, nosotros la vamos a apoyar porque entendemos que el anteproyecto ha sido muy precipitado, entendemos que no han valorado lo que es más legal o menos ilegal, entendemos nosotros, por la información que tenemos de nuestros juristas, y a partir de ahí, pues cada uno tendremos que hacer lo que sea. Lo que sí es cierto es que lo que no podemos es tener unos ajustes constantemente por exigencia de Europa, en este caso al Estado, que ya llega el momento en que estamos como estamos, no les voy a contar yo todos los pormenores de la situación económica, social, en todos los aspectos, recortes en todas las partidas, y el paro que tenemos en este país, y por lo tanto, lo que sí es cierto es que el gobierno de Canarias lo que tiene que hacer es defenderse en Madrid, pedir lo que le corresponda. No olvidemos que todos tenemos un REF y en ese REF contempla, hay un abanico tan amplio para poder defendernos y exigir en Bruselas y en Madrid lo que nos corresponde, la media por habitante, que tenemos una media muy inferior que la media de los euro habitantes que la España peninsular, y muchas más facetas que tenemos que seguir exigiendo al gobierno. Espero que el día 22 sean conscientes de parte y parte y que pues, está jugando con una economía de una comunidad que es pobre en sí. Pero cuando habla de ilegalidades, ¿podría precisar algunos aspectos que a priori ustedes ven ilegales y que podrían ser susceptibles de recursos? Lo pueden contestar los sectoriales que realmente si lo creen conveniente. ¿Pilar? Bueno, en el informe que se les ha entregado están planteadas todas y cada una de las cuestiones que nosotros dudamos de su adecuación al ordenamiento jurídico, tanto el español como el canario, por lo que hablaba ahora el presidente, ¿no? Porque nosotros tenemos un REF cuyo artículo 46 habla que nuestro régimen económico y fiscal está basado en la libertad de importación y exportación y en un régimen de franquicias aduaneras y al consumo. Toda la batería de tasas que se recogen, pues evidentemente quiebran esas franquicias al consumo. Algunas incluso pueden suponer una barrera aduanera, podríamos hablar que podría tener un efecto equivalente a las exacciones, pero como es un tema muy técnico, yo prefiero que le den primero un vistazo al informe, ¿no? Insisto, porque no es una ilegalidad, son bloques distintos que colisionan con distintas normas de nuestro ordenamiento jurídico interno. Aclarado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, podría concluir cuando se refiere a que lo que debería hacer el gobierno es reformar la administración y siempre que está sobredimensionada. Podría concretar, y cuando habla de sobredimensión, quería saber si también se refiere al número de empleados públicos. Ustedes serían partidarios de reducir el número de empleados públicos que existen en la comunidad y en último término si están de acuerdo con la reducción de salarios que se ha producido que ha marcado el gobierno. Nosotros no entramos a debatir si la administración tiene que despedir o no despedir, eso es un tema de la administración. Lo que sí decimos es que entendemos que hay exceso de personal, entendemos que hay exceso de empresas públicas, es más, les pongo un ejemplo, la sanidad privada es mucho más barata en términos generales que la propia seguridad social de una cama, etcétera, etcétera. Pues señores, pues tenemos que buscar esa complicidad de parte y parte. Yo diría la policía canaria, en estos momentos el presupuesto de la policía canaria en el año 2002 son 4.300.000 euros. Yo diría que la policía canaria, sin despedir a nadie, reincorporándose
porque han pedido excedencia en los lugares de la policía local que pudiese venir, porque se incorporen, y por tanto nos ahorrábamos 4,5 millones y un sinfín de temas. Las oficinas que el gobierno de Canarias tiene en exceso y muchas de ellas no producen nada fuera de Canarias. Es decir, hay un sinfín de temas que se pueden tocar que nos beneficiaríamos todos, sobre todo la administración abarataría de una manera importante sus costos. Lo que pasa es que el gobierno de Canarias justifica todos estos ajustes en lo que le impone el gobierno a su vez de España, ¿no? Parece que de España se alude a la Unión Europea, Canarias al Estado, y aquí no se aclara nadie. Sí, pero lo que no podemos permitir es que el gobierno de Canarias, tengo que resaltar que en el mandato de José Manuel Soria, siendo consejero de Economía y Hacienda, hizo un trabajo fantástico y abarató, por obligación del Estado, en aquel momento nuestro presupuesto de 7.500 a 6.500. Abarató 1.000 millones en los presupuestos de la comunidad. Posteriormente llega el siguiente consejero, que era Jorge Rodríguez, y también tuvo que hacer un recorte de 300 millones. Por tanto, el presupuesto de la Unión en este momento es de 6.200 millones. Hicieron los deberes en su momento, pero el gobierno de Canarias tiene todavía, digamos, fórmula para estos 500 millones que no han venido. Ellos dicen que son 800, nosotros decimos que son algo menos. Por lo tanto, tiene argumentos para, en muchas partidas que ustedes tienen ahí todos esos días, pueden extraerlo. Lo que no se puede es castigar a las empresas, a los ciudadanos, de la manera que la están castigando, y es que llega un momento en que, señores, que el paro en Canarias es el 22,28%. Cuidado, que comienza a preocuparnos de una manera, pero radical. Por tanto, ojito, que esto se nos puede ir de las manos. No tiene por qué seguir. Puede seguir haciendo recortes, pero que lo haga donde lo haga, pero no incrementando de una manera tasas, impuestos, el IGI, el tema de la grande superficie o centros comerciales por metro cuadrado, etcétera, etcétera.